La fe manipulada, el lado más oscuro de las sectas y los falsos profetas. La fe ha sido, desde el inicio de la humanidad, una de las fuerzas más poderosas que existen. Ha inspirado actos de compasión, ha dado esperanza en los momentos más oscuros y ha unido a millones de personas bajo una misma creencia. Pero cuando esa fe cae en manos equivocadas, puede convertirse en una de las herramientas de manipulación más devastadoras jamás creadas. Esta es la historia de hombres que no buscaban acercar a las personas a Dios, sino convertirlas en instrumentos de su propio poder. Todo comienza con un fenómeno que mueve miles de millones de dólares, los televangelistas. Carismáticos, elocuentes y dueños de enormes imperios mediáticos, llenan estadios, dominan la televisión y prometen milagros en vivo. Enfermos que vuelven a caminar, ciegos que recuperan la vista y personas desesperadas convencidas de que una simple donación puede cambiar sus vidas. Detrás del espectáculo se esconde una estrategia cuidadosamente diseñada. El llamado Evangelio de la Prosperidad enseña que cuanto más dinero entregues a Dios, mayor será la recompensa que recibirás. Para miles de personas que enfrentan enfermedades, pobreza o desesperación, esa promesa representa la última esperanza. Mientras ellas entregan sus últimos ahorros esperando un milagro, algunos de estos predicadores construyen fortunas, viajan en yachts privados y viven rodeados de lujos financiados por la fe de sus seguidores. Pero el dinero era apenas el primer escalón. En México surgió una organización que durante casi un siglo construyó una estructura de poder casi intocable, la Iglesia de la Luz del Mundo. Lo que comenzó como un movimiento religioso terminó convirtiéndose, según múltiples investigaciones judiciales y testimonios, en un sistema donde la obediencia absoluta permitió ocultar durante décadas graves abusos cometidos por varios de sus máximos dirigentes. Generaciones enteras crecieron convencidas de que desobedecer al líder era desobedecer a Dios. Ese enorme poder permitió que numerosas denuncias permanecieran silenciadas durante años, mientras la organización expandía su influencia política, económica y social. Pero incluso ese caso no representa el punto más profundo. En España, una supuesta aparición mariana dio origen a la Iglesia del Palmar de Troya. Lo que comenzó como una pequeña comunidad terminó transformándose en una organización completamente aislada del mundo exterior. Sus líderes se proclamaron papas legítimos, levantaron enormes murallas y establecieron reglas que controlaban cada aspecto de la vida de sus miembros. La ropa que podían vestir. Los libros que podían leer. Las personas con las que podían hablar. Incluso abandonar el grupo significaba perder para siempre el contacto con la propia familia. Era un sistema donde la identidad individual desaparecía poco a poco hasta quedar completamente absorbida por la organización. Los especialistas llaman a este fenómeno control coercitivo. No consiste únicamente en prohibiciones. También implica controlar la información, los pensamientos, las emociones y las relaciones personales, hasta que la voluntad del individuo termina dependiendo por completo del líder. Sin embargo, ninguna historia refleja mejor las consecuencias extremas de esta manipulación que la de Jim Jones. En la década de 1950, Jones construyó una iglesia diferente. En una sociedad marcada por la segregación racial, ofrecía igualdad, solidaridad y un lugar donde personas rechazadas encontraban aceptación. Miles lo vieron como un auténtico defensor de la justicia social. Pero poco a poco, aquel mensaje de amor fue reemplazado por un control absoluto. Sus seguidores entregaban todas sus propiedades, rompían vínculos con sus familias y aceptaban cada una de sus órdenes sin cuestionarlas. Convencidos de que el mundo exterior quería destruirlos, abandonaron Estados Unidos para establecerse en medio de la selva de Guyana, donde fundaron Jonestown, una comunidad completamente aislada. Desde afuera parecía un paraíso. Desde adentro era una prisión. Cuando un congresista estadounidense llegó para investigar las denuncias de familiares preocupados, varios miembros aprovecharon la oportunidad para intentar escapar. La respuesta de Jones fue inmediata. Ordenó asesinar al congresista y comprendió que el final era inevitable. Entonces tomó la decisión más aterradora de todas. Reunió a toda la comunidad y convenció, o forzó, a cientos de hombres, mujeres y niños a beber una mezcla con cianuro,
asegurándoles que era un acto revolucionario y la única forma de escapar de un mundo que, según él, estaba a punto de destruirlos. Cuando las autoridades llegaron horas después, encontraron uno de los escenarios más devastadores del siglo XX, más de 900 personas sin vida, familias completas tendidas sobre el suelo de la selva, víctimas de un solo hombre que había convertido la fe en un instrumento de dominación absoluta. Podría parecer que historias como estas pertenecen únicamente al pasado. Pero los expertos advierten que los mecanismos de manipulación siguen existiendo. Hoy ya no siempre aparecen detrás de enormes templos o líderes vestidos con túnicas. Muchas veces surgen en redes sociales, comunidades virtuales o movimientos que prometen respuestas simples para problemas complejos. Porque ninguna persona entra voluntariamente pensando que está entrando en una secta. Casi siempre comienza con una necesidad legítima, encontrar esperanza, pertenencia, respuestas o consuelo. Y precisamente por eso, conocer estas historias no significa desconfiar de la fe. Significa aprender a reconocer cuando alguien deja de inspirar creencias, para empezar a controlar vidas.